La controversia que envuelve al trámite de la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro ha tomado un giro aún más explosivo. Según recientes declaraciones rendidas ante la Fiscalía por Sandra Ortiz, ex consejera presidencial para las regiones, fondos provenientes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, habrían sido utilizados para obtener el apoyo político de uno de los actores clave del Congreso, Iván Nein, entonces presidente del Senado. Esta revelación, que ha sacudido los cimientos del actual proceso legislativo, señala que no solo se habría comprado voluntad política para la elección de un magistrado, sino también para el respaldo a las reformas estructurales del Ejecutivo, en particular la pensional. Ortiz, colaborando con la justicia, relató que entregó 3.000 millones de pesos a Nein, y que este dinero tenía fines claros. Asegurar la designación de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional y presionar por la aprobación de varias reformas gubernamentales. La confesión de Ortiz detalla que el soborno ocurrió en octubre de 2023 y se concretó en dos partes. La primera entrega, según su testimonio, fue el 12 de octubre, la segunda, el día siguiente. El lugar escogido para realizar estas operaciones fue el apartamento del senador, ubicado en el norte de Bogotá, y la entrega del dinero se habría hecho a través de su hijo, Iván Leonidas Nein Ramírez, a quien se refería en sus chats como Yuyis. Las implicaciones de este acto son mayúsculas porque comprometen no solo la ética del trámite legislativo, sino también la legalidad de la aprobación de reformas clave para el país. De hecho, una de las primeras consecuencias del acuerdo entre Ortiz y Nein fue la elección exprés de Vladimir Fernández como magistrado, hecho que ocurrió tan solo 4 días después del presunto soborno, el 17 de octubre de 2023. En ese entonces, Fernández se desempeñaba como secretario jurídico de la presidencia. Su nombre ya venía sonando como una ficha cercana al gobierno y su elección había generado reparos entre sectores de la oposición. Que esta designación se haya logrado, presuntamente, mediante el uso de dinero de procedencia corrupta, refuerza las sospechas de manipulación del aparato institucional. El encuentro decisivo tuvo lugar el 13 de octubre de 2023, en la oficina del senador Nein. En dicho desayuno participaron, según Ortiz, además del propio congresista, Carlos Ramón González, quien era el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, y el mismo Vladimir Fernández. Fue allí donde se habrían pactado los compromisos políticos a cambio de recursos provenientes de la UNGRD. Aunque el primer objetivo se cumplió sin demora, la elección de Fernández, el segundo compromiso, que consistía en empujar el trámite de las reformas del gobierno, sufrió un retraso inesperado. Según fuentes que siguen de cerca la investigación, Nein se habría molestado con la Casa de Nariño tras enterarse de que se había filtrado información sobre el soborno. Esta tensión con el Ejecutivo provocó que Nein retrasara el agendamiento de la reforma pensional, generando fricciones entre los actores políticos que estaban al tanto de lo pactado. Para algunos funcionarios del Palacio Presidencial, el senador estaba incumpliendo su parte del trato y comenzaron a interpretarlo como una maniobra para exigir mayores prebendas a cambio de su apoyo legislativo. A finales de 2023, el malestar era evidente. La reforma pensional, uno de los pilares del programa del presidente Petro, seguía sin entrar a discusión en el Senado. El legislativo parecía congelado, y muchos se preguntaban por qué Nein, a pesar de su aparente cercanía con el oficialismo en algunos temas, no movía un dedo por agilizar este proyecto. La situación dio un giro en el primer trimestre de 2024. Según fuentes cercanas a la presidencia, el senador finalmente accedió a apoyar el trámite de la reforma pensional después de llegar a un nuevo acuerdo con el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Esto permitió que la reforma empezara a avanzar en el Congreso. La revisión de los archivos del Senado confirma que el 27 de febrero de 2024 fue incluido en la agenda el proyecto de ley 293 de 2023, correspondiente a la reforma pensional.
La discusión se retomó formalmente y con ella se reactivaron los debates legislativos que habían quedado estancados. No obstante, algo más llamó poderosamente la atención. Durante este periodo, Name cedió el control de buena parte de las sesiones plenarias a la vicepresidenta del Senado, María José Pizarro, miembro del Pacto Histórico y aliada del presidente Petro. De las 13 sesiones programadas, 8 quedaron bajo su liderazgo. Esta delegación de funciones levantó sospechas entre sectores de la oposición y observadores políticos, quienes interpretaron el movimiento como una jugada táctica para blindar la aprobación de la reforma pensional sin exponerse directamente. La culminación de este proceso se dio el 23 de abril de 2024, cuando la reforma fue aprobada en una plenaria liderada por Pizarro, mientras Name se mantenía ausente. El escándalo cobró mayor fuerza cuando la Corte Constitucional solicitó formalmente a la Corte Suprema de Justicia toda la información sobre el caso UNGRD. El objetivo, evaluar si el trámite de las reformas, especialmente la pensional, estuvo viciado por prácticas ilegales como el soborno y la coacción política. Esta solicitud fue firmada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Nájar, presidente de la Corte Constitucional. En su petición, exigió acceso a las declaraciones de Sandra Ortiz, así como a las de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sneider Pinilla, subdirector de esa entidad. También pidió copia de las medidas judiciales tomadas contra Ortiz. El interés del alto tribunal se centra en el hecho de que, según los demandantes, el proceso legislativo de la reforma pensional podría haber carecido de los debates requeridos en la plenaria de la Cámara. Si se comprueba que hubo sobornos, las consecuencias jurídicas serían significativas, tanto para los responsables como para la validez de la norma. La denuncia, además, se extiende a otros actores del Congreso. De acuerdo con la senadora Paloma Valencia, también Andrés Calle, entonces presidente de la Cámara de Representantes, habría recibido dinero para apoyar las reformas. En su caso, la suma alcanzaría los 1.000 millones de pesos, lo cual agrava aún más el entramado de corrupción. El presidente Gustavo Petro respondió a las acusaciones señalando que la reforma pensional estuvo bloqueada durante 7 meses por decisión de Iván Name. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario expresó que está dispuesto a declarar ante la Corte Suprema de Justicia para esclarecer su papel en estos hechos y negó cualquier intento de sobornar a congresistas. Sin embargo, si se valida la versión ofrecida por Sandra Ortiz, no solo se comprometería a Iván Name, sino también la legitimidad misma del trámite legislativo que permitió la aprobación de la reforma pensional. El país estaría entonces ante un escándalo institucional de proporciones históricas en el que se entrecruzan corrupción, poder judicial y decisiones estructurales del Estado. Para completar el panorama, uno de los elementos más polémicos es que Vladimir Fernández, el magistrado cuya elección presuntamente fue facilitada con dinero de la UNGRD, hoy es uno de los encargados de revisar la constitucionalidad de esa misma reforma. Su rol genera un evidente conflicto de interés que ha encendido las alarmas dentro y fuera del ámbito judicial. La gravedad de este episodio pone de relieve cómo los tentáculos de la corrupción pueden alcanzar incluso los procesos más sensibles de una democracia. Que fondos destinados a atender emergencias y desastres naturales hayan sido desviados para comprar voluntades políticas en el Congreso representa una afrenta a la ética pública y a la confianza ciudadana. Este escándalo, además, desafía al sistema judicial colombiano. La capacidad de la Corte Constitucional para tomar decisiones imparciales frente a un proceso contaminado desde su origen será puesta a prueba. La nación entera estará observando cada paso que den los magistrados, esperando que el Estado de Derecho prevalezca por encima de los intereses políticos. En los próximos días, las declaraciones de Sandra Ortiz ante la Fiscalía podrían ser claves para esclarecer lo sucedido. Su testimonio, si es corroborado con pruebas,
tiene el potencial de derrumbar una de las reformas más importantes del actual gobierno y abrir un debate profundo sobre el uso del poder y la legalidad de las decisiones legislativas en Colombia. A la luz de estos hechos, la ciudadanía debe mantenerse vigilante, exigir transparencia y rechazar cualquier intento de manipulación institucional. Las reformas que afectan a millones de colombianos no pueden ser producto de acuerdos oscuros ni de sobornos disfrazados de gestiones políticas. Si te interesa seguir de cerca este y otros temas que marcan el rumbo político de Colombia, te invitamos a suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la reforma pensional debe ser revisada por la Corte? ¿Consideras que los implicados deberían ser judicializados de inmediato? Participa en la conversación y haz parte del debate nacional.